al niño en el pesebre y José, María, arrodillados alrededor, pero las que son mamás, no sé si habrán alguna vez imaginado lo incómodo que habrá sido tener a sus hijos en un establo entre animales. Atenderse sola, además. O José, no sé, eso para los hombres, para que pensemos también quién habrá cortado el cordón y cómo lo habrá hecho, porque hasta donde sabemos estaban solos los dos en un establo desprolijo y sucio. Una situación muy compleja. Pero en el nacimiento, en el anuncio, que leímos, o que Lucas leyó, en esos primeros 12 versículos, hay algunas palabras, algunas enseñanzas muy importantes para María, que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Principalmente con las madres, aunque no solo con las madres. Cada uno tendrá que hacer el ejercicio de trasladar, adaptar esto a su propia vida, pero hoy quiero hablar principalmente a las que son mamás. Y lo primero que quisiera que notemos es, no sé qué título tienen ustedes en sus Biblias antes del versículo 26. Anuncio del nacimiento de Jesús. Anuncio. ¿Alguien más tiene un título diferente? Los que tienen NBI, ¿qué dicen? ¿Qué dice? NTV, esos que tienen esas Biblias bien raras. En el título antes del versículo 26. ¿Qué capítulo? Anuncio. Título 1. Anuncio. Nosotros conocemos este pasaje, de hecho hay una obra artística al respecto, que se llama La Anunciación. Todos tenemos títulos más o menos por ahí. El anuncio. No titula nuestra Biblia La Consulta o La Preguntación. ¿Se imaginan ustedes a la Trinidad teniendo una conversación diciendo, o que viniera el ángel Gabriel se presentara delante de María y le dijese: María, ¿sabes qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado conversando y querían saber si estás dispuesta, si te parece bien, si estarías de acuerdo en tener al bebé. No es eso lo que ocurre. El ángel se presenta y le dice a María: María, serás mamá. Es el anuncio, es la decisión tomada. Vas a ser mamá. Y después le sigue diciendo otras cosas, pero todo comienza por ahí, en el versículo 31. Concebirás en tu vientre. Ahora, concebirás en tu vientre. Nadie le preguntó a María si tenía ganas, si estaba lista, si estaba dispuesta, si era la condición ideal. Y aunque nosotros tengamos ciertos conceptos acerca de lo que es la maternidad o la paternidad y la planificación familiar y demás, una cosa que sí sabemos con seguridad es que ser mamás, ser papás, concebir, la posibilidad de concebir, es un regalo del Señor. Porque aún con planificación y conciencia y con muchas otras cosas, hay mujeres que lo desean, tal vez nosotros conozcamos, y no pueden. Y el Señor tendrá con ellas otro plan, otro propósito por medio de eso, pero lo que sí sabemos con certeza es que la posibilidad de ser mamá es don del Señor. No lo vamos a leer ahora, pero ustedes ya conocen el Salmo 127, que dice: herencia del Señor son los hijos, fruto estimada, cosa estimada es el fruto del vientre. Es un don. Ser madres es un don. Y no solo eso, sino que además concebir, gestar y dar a luz es un don exclusivo de la mujer. Nosotros nunca vamos a tener la experiencia, no tenemos idea de lo que significa o de lo que sentirán ustedes. A veces nos cuentan, a veces se quejan, pero no tenemos una idea, una experiencia de lo que significa que una persona empiece a crecer en el vientre y se desarrolle ahí. Gaby me cuenta, me contaba, cuando estaban embarazadas las chicas en las diferentes etapas, cómo se movía, cómo podía sentir. Yo a veces después en una etapa avanzada sí, pero al principio uno toca la panza y no sentimos nada, porque eso es muy íntimo. Pero ella ya podía sentir, seguramente les pasó a Cristina, a Vivi, no sé Guille si se portaba bien o no adentro de la panza, pero sienten que ya hay algo diferente allí. Y ustedes mismas empiezan a sentir diferentes, según cuentan. Empiezan a tener, ya le va a pasar a Sofía, va a pasar a las chicas, empiezan a tener otro tipo de sensaciones. Ustedes me tienen que ayudar con esto, una mentalidad diferente. Contame. Yo siempre le digo a las mamás en el sanatorio cuando nace su bebé y están ahí
Le digo, ¿es literal? Amor ciego. Desde que sabías que latía en tu ser, ya la amabas. Sin saber si era nena, varón, claro, cómo iba a ser su color de ojos, su color de pelo, ya la amabas. Si era uno o dos. Tal cual me dicen que es así. ¿Sí? Sí. Y nosotros, los hombres, no tenemos esa experiencia. No, el Señor nos ha provisto de otras cosas y nos bendijo de otras maneras, con otras diferentes experiencias que podemos tener en nuestra masculinidad. Pero este milagro de poder gestar una persona, concebir y que crezca allí es exclusivo de ustedes, las mujeres, las mamás, a quienes el Señor les ha concedido esa gracia. Así que lo primero que tienen que saber las madres y quienes quieran ser madres, y las que no quieren también tienen que saber, que ser mamá es gracia del Señor, es un don del Señor. En primer lugar, por lo que dije recién, porque hay otras mujeres que no lo pueden tener y porque los hombres nunca vamos a tener la experiencia. Algunos creen que por mucho que se autoperciban mujer y por mucho que avance la ciencia, jamás podrán tener esa experiencia. Es única y es un regalo del Señor. Una razón para adorar a Dios. También para las jóvenes que tienen miedo de ser mamá algún día, un buen antídoto en contra de ese temor, no sé, creo que ustedes no, pero hay jóvenes con las que yo me encuentro a veces que dicen, ¿cómo será? Comencemos por saber que es un regalo del Señor. Es un don, es una cosa maravillosa que el Señor les ha provisto a ustedes. Y ahí comienza el desarrollo del ministerio de María, cuando se presenta el ángel y le dice, serás mamá, ahora concebirás en tu vientre. Eso ya estaba preparado. Pero el anuncio sigue y hay otras cosas que el ángel Gabriel le dice a María, por supuesto, de parte del Señor. Si nosotros leemos el versículo 30, vamos a leer el versículo 28, 30 y 37. En el versículo 28, me gustó la versión que leyó Lucas. El ángel se acercó a ella, a María, y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor del Señor. El Reina Valera 60 dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, eso no dice, hasta ahí estamos de acuerdo con la oración, pero lo primero que le dice, salve, bendita tú, muy favorecida, el Señor está contigo. En el versículo 30 dice, María, no temas porque has hallado gracia delante del Señor. Y en el versículo 37 le dice, para Dios no hay nada imposible. Creo yo que estas son las palabras que toda mamá necesita escuchar cuando recibe la noticia de que será mamá. No temas, el Señor está contigo, esto es de Dios, el favor del Señor. No tengas miedo, para Dios no hay nada imposible. Y por ahí pueden venir los temores. Es más, cuando los chicos empiezan a crecer, los temores pueden seguir o incluso aumentar y crecer junto con los chicos. No temas, no tengas miedo. Ser mamá es de Dios y el Señor está contigo. Ser mamá es un milagro. Nosotros no podríamos jamás hacer algo así en la vida de otra persona. Y también es un ministerio, porque cuando Dios da algo, lo da con un propósito. Cuando nosotros leemos en la Biblia todos los hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, recién citábamos a Moisés, José o David, el Señor los llama para algo y ese algo que les encarga es la tarea con la cual tienen que reconocer y honrar a Dios. Ser mamá es también un ministerio porque es el desarrollo de los dones que el Señor les ha dado. Oma Emilia recién contaba su experiencia, Cristina también. Yo no dije nada, pero yo recuerdo de mi mamá que me enseñó a leer cuando yo tenía Pauli más o menos, y me enseñó a leer con la Biblia. Nos íbamos al fondo, teníamos un árbol y en la sombra nos sentábamos ahí y ella nos enseñaba. Me aprendí el Salmo 23, el primero que aprendí a leer. Creo que lo aprendí de memoria antes que aprender a leerlo. Es desarrollar el ministerio, criarlos, protegerlos, inspirarlos, guiarlos en el camino del Señor, mostrarles el ejemplo. Estas cosas que hablamos siempre y que José estuvo compartiendo hace poco. Nosotros vemos el ejemplo contrario y vemos los impactos del ejemplo contrario cuando mamá o papá hablamos una cosa y vivimos otra. Y hay un gran desafío en criar, porque no son solamente las palabras que les podamos decir, sino el ejemplo que tenemos que darle. Y ser padres
ser madres puede parecer una tarea gigante. Incluso puede ser, con frecuencia, una tarea agotadora. Sobre todo en las circunstancias como las que María tuvo que ser mamá, que no son muy diferentes a las circunstancias en las que vivimos nosotros. Porque recién mencionábamos que Israel era esclavo de Roma, estaba bajo la dominación romana. Así que el contexto, ustedes saben, el contexto en el que María tuvo que criar a Jesús, era un contexto donde había corrupción en los líderes, estuvimos leyendo los miércoles que pasaron. Había corrupción en el liderazgo, había una cultura que no era la de ellos, la cultura romana con sus dioses, con el idioma griego, que no era el idioma que ellos hablaban. Había un gobierno que no era honroso a Dios, es decir, no reconocía al Señor. Y se parece mucho a nuestro contexto en el que tenemos que criar a nuestros hijos también. Y María podría haberse, no lo sabemos, no lo dice, pero por el anuncio del ángel podemos intuir que tal vez María pudo haberse imaginado cómo sería ser madre en un mundo tan difícil. Y agregamos a todo eso, que no está aquí en el relato, pero cuando leemos el texto de Mateo, sobre todo el texto paralelo, también sabemos que su situación económica no era de las mejores. Así que también eso pudo haber pesado en la mente de María. ¿Cómo voy a hacer para criar un hijo? ¿Cómo voy a hacer para preservarlo de las influencias de nuestra cultura en la que vivimos? ¿Cómo voy a hacer para resguardarlo en los propósitos de Dios? ¿Cómo voy a poder comprarle los pañales y darle de comer? ¿Cómo si soy tan joven? Tantas preguntas y miedos. Pero las palabras del Señor llegan justo así. No tengas miedo. Esto es del Señor. El Señor está contigo. Nunca hemos leído en la Biblia que Dios llame a alguien y luego lo abandone en esa tarea. El Señor llamó a David y estuvo con David. El Señor llamó a Moisés y estuvo con Moisés. Llamó a los apóstoles y estuvo con ellos y les dijo: yo les prometo estar con ustedes hasta el fin del mundo. Si el llamado del Señor es que seas mamá o que seamos padres, tenemos que saber que el Señor está con nosotros. No abandona a Dios a quienes llaman. Cuando se complican las cosas, o por ahí cuando llega noviembre y llegamos cansados al final del año, las cosas se complican porque decimos qué difícil es despertarlos temprano. Cristina no dio nombre, pero nosotros estábamos sacando cálculos, quién será el que más le cuesta. Hay 3 opciones nomás. Y por ahí a veces las situaciones se hacen difíciles y qué complicado es ser madre. Acuérdense de esto: el Señor no abandona a los que llaman y no las deja en esta tarea de ser madres. Lo que sigue en los versículos 32 y 33 es sumamente importante, porque dijimos al principio que lo que sabemos de María es básicamente que fue la madre de Jesús, que posiblemente podríamos decir que ese fue su ministerio, a diferencia de, por ejemplo, Elizabeth, que era sacerdotisa, o de Esther, que fue reina. Estaba pensando en Abigail, que fue la esposa del rey David, y sabemos que desarrollaron ciertos ministerios. Si dijéramos que María, su ministerio fue principal y quizás exclusivamente ser madre, estaríamos hablando de una de las empresas más importantes en las que el ser humano se puede embarcar. Si solo fueses madre y te dedicaras a criar a tus hijos, sería una de las tareas más importantes que podés desarrollar en tu vida. Para las que trabajan, como Vivi, por ejemplo, que es empresaria, o Cristina, que trabaja, cumplen un horario. Fátima también trabaja, pero no es madre todavía. Pero en el trabajo, por lo general, cumplimos un horario. Si trabajan con personas, como en el caso de Cristina, al volver a casa no te llevas tus pacientes a casa. Suerte. A veces está la tentación, porque puede parecer que las cargas se acumulen y los queramos llevar, pero no, sabemos que ahí marca tarjeta y sale. Los que son docentes, los chicos los vienen a buscar los padres, se los llevan y nosotros volvemos a casa. Los que trabajan, las madres que han trabajado como la Biblia, vendiendo, amasando, el trabajo queda ahí, pero la tarea de ser madre es una tarea de la que no se pueden desprender nunca. No hay momento en el que digan, bueno, marco tarjeta y dejo de ser mamá y mis hijos. Puede ser que incluso los traigan a la iglesia y ahí tienen, bueno, tengo el rato para tomar mate, por lo menos mientras están en la escuela bíblica.
o que se lo lleven los abuelos, los que tienen la bendición de tener los abuelos cerca. Sin embargo, no dejan de ser las madres. Y si lo piensan, el otro día hablábamos con alguien, ustedes son las únicas madres que sus hijos tienen. Algo que parece obvio, pero para ser más claro, Tommy no tiene y no va a tener nunca otra mamá que no sea Cristina. Y Pauli no tiene ni va a tener nunca una mamá que no sea Gaby. Y efectivamente nosotros vemos en la experiencia y tenemos aquí en la iglesia, trabajo con niños cuyas madres tal vez no están presentes, o están pero no cumplen del todo ese rol, y como iglesia tratamos, buscamos, oramos que el Señor nos use para cubrir esa necesidad, pero es innegable. La madre es la madre. Y pensar en eso ya debería ponernos una inmensa responsabilidad. El anuncio que el ángel Gabriel le da a María no es solamente diciéndole vas a ser madre, sino que también le anuncia acerca de su hijo. Versículos 32 y 33 le dice: el ser que nacerá de ti será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y está aludiendo, está citando profecías de Isaías que se aplicaban al Mesías. Así que el ángel ya está diciendo a María: no solo vas a ser mamá, sino que tu hijo va a ser el más grande de todos. Nosotros ya no vamos a ser padres del Mesías, ustedes nunca van a engendrar, a gestar y dar a luz al Mesías, pero sus hijos, nuestros hijos, sí nacen con un propósito de parte de Dios. Todo niño es concebido con un propósito divino. Eso es lo que leemos en la Biblia. En Salmo 139 dice el rey David: en lo profundo, en el vientre de mi madre, en las entrañas de mi madre, estabas tejiéndome, y tus ojos vieron mi embrión. Todos mis días estaban contados en tu libro de la vida. En Jeremías capítulo 1, el versículo 5, dice, el Señor le habla a Jeremías y le dice: antes de que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. Eso no es solamente para David o para Jeremías. Todo niño que es concebido en el vientre de su mamá ya es concebido con un propósito. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no crea niños en el vientre de la madre y dice: bueno, veamos qué sale de esto. Ya hay un plan para eso. ¡Qué bendición! Los que hemos nacido en casas donde nuestras madres ya saben eso. Y desde que empezamos a crecer en el vientre de mamá, mamá ya está pensando, como se decía de Juan el Bautista: ¿qué será este niño? O como dice María más adelante, guardaba todas las cosas en su corazón, porque cuando lo encontró discutiendo con los maestros de la ley, dijo: este chico no es como los demás. Qué bendición cuando las mamás saben que su hijo tiene un propósito de parte de Dios, tal vez no sepan cuál todavía, pero ya están atentas y están sensibles. Entonces cuando el chico viene de la escuela con una nota, dicen: ¿qué será esto? De parte de Dios, con notas buenas me refiero. No para enseñar a mamá a su hijo le escribió algo para esas no, pero cuando viene, o cuando el niño hace cosas, o participa, o lee la Biblia, o le habla a un compañerito, o los chicos tienen estas cosas a veces, que dicen: mamá, la abuela se sentía mal y fui y oré por ella. Y que la mamá entienda y discierna que el Señor está guiando al hijo a ese propósito. Eso cuando son pequeños, pero cuando crecen, toda mamá debe ser consciente del llamado, aunque eso lleve a sus hijos a alejarse de ella. De María, nosotros sabemos que al principio ella no comprendía bien cuál era el ministerio de Jesús. En Marcos capítulo 3 hay un relato, lo pueden marcar para leerlo después, Marcos 3, 21 al 35, en el que Jesús está predicando y dice la palabra del Señor que los suyos, es decir, la familia de Jesús, sabemos por el versículo 31 al 35 que era la madre y los hermanos, lo van a buscar a Jesús diciendo: este hombre está fuera de sí, vamos a llevarlo a casa porque se está metiendo en problemas. La madre y los hermanos de Jesús. Ese es el famoso pasaje en el que cuando estaban a la puerta buscando a Jesús, viene alguien y le dice: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús mira a sus discípulos y dice: ellos son mi madre y mis hermanos. Pero lo llamativo es que al principio María no había entendido del todo. Uno podría pensar que después de haber visto ángeles, pastores, sabios del oriente que venían siguiendo una estrella con todos los milagros y el anuncio que había recibido, suponemos que María ya tendría que haber estado muy clara al respecto del llamado de Jesús.
pero así somos nosotros a veces. Nos cuesta un poco entender o aceptar la voluntad del Señor. Y así como es muy bueno, es una bendición y es hermoso cuando los padres entendemos, o nuestros padres entienden el llamado de Dios para nuestras vidas y nos acompañan y nos impulsan en eso, también es muy preocupante y muy triste cuando no lo hacen. Durante estos años muchas veces hemos conocido a chicos, a jóvenes, que ninguno que está acá, gracias al Señor, pero vienen a casa o a la iglesia, charlábamos en el seminario, nos pasaban con frecuencia, que decían: yo tengo el llamado del Señor, Dios me llamó a servirle y mis padres no lo aceptan. Padres cristianos, porque cuando los padres no son creyentes uno lo asume, pero cuando los padres son creyentes y no impulsan el llamado de sus hijos, es muy triste. Le ha pasado a José, le ha pasado a David, que su propia familia no entendía y no apoyaba. Pero María no se quedó ahí, sino que en realidad después sí logra interpretar y asimilar, al menos en parte, el llamado del Señor. Y en Juan, capítulo 19, versículo 25, ya cuando Jesús está crucificado, antes de morir, dice la Biblia que María estaba a los pies de la cruz. Y allí es cuando Jesús le dice, estaba con Juan, el discípulo amado, y le dice: madre, y aquí tu hijo, hijo, y aquí tu madre. Algunos usan para justificar que María es madre de todos, no es el tema de hoy, pero lo cierto es que quien estaba al pie de la cruz era María, la que al principio no había entendido el llamado, la que al principio lo fue a buscar porque dijo: vení porque te estás metiendo en problemas, vamos a casa, estás medio confundido, estás muy emocionado. Después sí entendió. María acompañó a su hijo hasta la cruz. Qué difícil debe haber sido eso para ella. A veces es difícil para nosotros acompañarlos hasta la terminal y dejarlos que se vayan. Qué difícil habrá sido para María estar ahí. No leemos en todos los evangelios, no leemos nunca que María en algún momento interfiriera con el plan de Dios para Jesús, después de aquella ocasión. Mientras era azotado, escupido y golpeado, nunca apareció María para agarrarlo y decir: vení, vamos a escaparnos, o organizar con los discípulos: vamos a secuestrarlo y nos lo vamos a llevar para... Sí leemos de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo: Jesús, no vayas a Jerusalén que te van a matar. Y Pedro le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, para esto vine. María sí entendió, o no sabemos si lo entendió del todo, pero al menos logró asimilarlo y acompañó a su hijo durante ese proceso, sin interferir, sin decirle cómo hacer las cosas o qué cosas no hacer, simplemente acompañándolo. Qué lindo, qué bueno, qué bendición que podamos acompañar. No es que vamos a sacrificar y vamos a crucificar a Lucas ni a Guille, aunque a veces den ganas, como cuando se robó la plata, pero sí acompañarlos, estar con ellos en el camino, en el proceso. Quizás no tengamos consejos, tal vez a veces vengan cansados a casa, angustiados, confundidos: no sé para qué estoy haciendo esto. Tal vez vengan cargados: ¿para qué sirvo a Dios si al final las cosas no están saliendo? Tal vez no tengas un consejo para darle, pero si puedes estar ahí y acompañar a tu hijo en el servicio al Señor, será una enorme bendición. Orar por ellos. Y sí, si llega el momento de despedirlos para que tengan que irse a otro lugar, también hacerlo. Una vez estaba charlando con un papá, pastor, cuya hija tenía un llamado misionero, y ella no se fue porque su papá le pidió que se quede con él. Y en esa charla, él todavía estaba tratando de justificar su intervención, hasta que nos dimos cuenta de que Dios es el mejor padre de todos, y el mejor papá de todos dio a su hijo. Si yo tengo que dejar ir a mis hijas, debería asumir esa responsabilidad también. Si el mejor papá de todos dio a su hijo, ¿cómo yo no las dejo ir? Entonces eso también es parte de las responsabilidades y del llamado de ser madres. Todos ustedes conocen la imagen de dejar que los hijos se paren de los hombros, ¿no? ¿Conocen o no? ¿No? Bueno, para los que no la conocen, la idea es que tenemos que dejar que nuestros hijos se paren a nuestros hombros para que puedan llegar
más alto y lanzarlos. A veces dan ganas de lanzarlos, pero es otro tema. Pero no, es impulsarlos, que lleguen más lejos que nosotros. Y finalmente, para que podamos ir ya a comer los ravioles, en el versículo 36 del capítulo 1 de Lucas, hay también un anuncio muy interesante del ángel a María. He aquí, tu parienta Elizabeth, la prima, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y entonces sí, porque para Dios no hay nada imposible. Ustedes me dijeron recién, con razón, que una de las cosas que sabemos de María era que era muy jovencita, una doncella que estaba comprometida, y del otro lado, en otra etapa distinta de la vida, está Elizabeth, que ya era una anciana, y también le toca ser mamá. A María, que estaba comprometida para casarse, y a Elizabeth, que ya tenía muchos años de casada. A María, que hasta donde sabemos vivía con sus padres y estaba en su casa, no dice dónde estaba, pero creemos que estaba en su hogar, en la casa de su padre. Y Elizabeth, que servía junto a su esposo en el templo. Una ama de casa, una sacerdotisa, una joven doncella, una anciana, una madre muy joven y una madre de edad muy avanzada gozan de la misma bendición. Las dos van a concebir, las dos van a gestar, las dos van a criar, las dos van a poder proyectarse o proyectar el ministerio en un hijo. A veces creemos, por un lado, en un extremo, que a los jóvenes el Señor no los puede usar porque son jóvenes y necesitan aprender más cosas y tener más experiencia, y nos olvidamos la cantidad de jóvenes que fueron usados por Dios desde muy jovencitos. Recién citamos un par, a Jeremías y a David, pero podríamos citar a José, a Samuel, a Ruth, a la propia María y a los apóstoles que, según se cree, tenían menos de 18 años. O por ahí. Y en otras ocasiones, en el otro extremo, creemos que Dios no puede usar a los ancianos porque ya son ancianos. Y lo peor de todo es cuando los jóvenes no creen que puedan ser usados porque son jóvenes y los ancianos no pueden creer que sean usados porque son ancianos. Es cierto que las fuerzas son diferentes, es cierto que las experiencias son distintas, pero Dios es el mismo. Y nosotros no servimos al Señor en base a nuestras experiencias, fuerzas o conocimiento, servimos al Señor en base al llamado de Dios y a los dones del Señor. Así que en cualquier etapa de la vida, el Señor puede darnos la posibilidad de servirle, y especialmente para las mujeres, el Señor puede llamarlas a ser madres. Algunos abrieron los ojos como huevo frito. No es que vayan a gestar realmente, literalmente, pero sí pueden ser madres para quien no tiene mamá. Sí pueden ser mamá para aquellos niños que vienen desamparados a buscar un modelo de madre en la iglesia. Lo hemos dicho cientos de veces. En cosas tan simples y sencillas, repito, aún a riesgo de ser insistente, cuando vienen los chicos despeinados, porque nadie se sentó a peinarlos. Es algo tan simple de lo que carecen, y encuentran en ustedes a alguien que se siente con paciencia y los peine. Y les haga una trencita. Vuelvo a felicitar a Cristina por eso, porque es lindo, porque los chicos estaban emocionados y yo me emociono con ellos, de algo que a veces consideramos que no es importante, o pensamos, bueno, pero es que su salvación eterna no depende de que estén peinados. Es cierto, pero el ministerio es mucho más que eso. Y cuando viene Cecilia con sus galletitas glaseadas, por ejemplo, y cada ofrenda que ustedes dan, cada caricia, cada abrazo, Mirta a veces se sienta en el fondo y no está Mirta, pero igual le quiero reconocer cuando los abraza a los chicos y dice, qué lindo que viniste, qué bueno verte, te queremos mucho. Son cosas súper importantes. No son sus hijos, pero pueden ser madres para otros niños. No importa la edad que tengan, no importa si están cansadas, tal vez ya no puedan con las mismas fuerzas de antes servir al Señor. Nos han contado historias hermosas, como por ejemplo de haber construido templos. Una abuelita en Gualeguaychú nos contaba que en el piso de tierra ellas iban muy temprano y con los dedos mojaban la tierra y con los dedos hacían figuras en el piso para que esté como más adornado el templo.
de rodillas, 1 hora antes del culto. Está bien, hubo una época en la que podían hacer ciertos esfuerzos y sacrificios. Tal vez hoy no puedan hacer los mismos esfuerzos, pero pueden seguir sirviendo al Señor. Con regalitos, como que trae Bibi, sobre todo para el pastor. En cada etapa el Señor puede usarnos. Así que si sos joven, no consideres tu experiencia insuficiente porque sos joven. Y si las que son ancianas, no consideren que ya no son útiles para el Señor por ser ancianas. Al contrario, siguen siendo muy necesarias. ¿Cuál es el concepto de éxito que tienen ustedes? ¿Alguien se anima a contestarme? El concepto de éxito. Si pudieran definir la palabra éxito. Cumplir con un objetivo. Está bueno. Muy bien. ¿Otro? ¿Alguien que quiera sumar? Llegar a la meta. Llegar a la meta. ¿Salud? ¿Salud? ¿Alguien más que tenga una idea de éxito? ¿Qué es tener éxito? Que vaya bien en lo que hacemos. Que vaya bien en lo que hacemos. Bueno, ¿y qué sería que nos vaya bien? Por ejemplo, cuando decimos ese hombre logró desarrollar su empresa y perdió su familia. ¿Sería éxito? No. Y ahí tenemos unos matices. Hay una definición que la Biblia tiene de éxito. No la dice así, pero yo se las leo y a ver si ustedes están de acuerdo con esto o no. Para el Señor, para nosotros, los que creemos en Jesús y decidimos servirle, nuestro concepto de éxito debería ser que Dios nos apruebe. ¿Recuerdan ese versículo en el que Jesús, la parábola completa, pero el Señor le dice: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en entrar en el gozo de tu Señor? Esa debería ser nuestra meta, ese es alcanzar el objetivo, eso es haber llegado, eso es que nos haya ido bien, es haber logrado aquello para lo cual el Señor me eligió, aquello para lo cual el Señor me llamó. Que cuando llegue el final, ni siquiera el final de la vida, esta noche, cuando llegue el final del día y nos acostemos, antes de dormir podamos escuchar las palabras del Señor, padres y madres, todos por igual, jóvenes y ancianos: bien, siervo bueno y fiel, bien, Viviana, hija mía, has sido fiel. Todavía no vas a entrar en el gozo del Señor, pero estás siendo fiel. Bien, Lucas, estás siendo fiel. Bien, Mimi. Ese debería ser nuestro concepto de éxito. Que Dios nos apruebe en aquello para lo cual nos llama. ¿Y cómo alcanzamos ese éxito? Hay una sola forma. Y es dejándonos usar por el Señor. Nosotros no alcanzamos la aprobación de Dios por nuestros esfuerzos. Alcanzamos la aprobación de Dios cuando nos rendimos a Él y Él nos usa, y es Él quien nos lleva a alcanzar esa meta, dejándonos usar por el Señor. Y por eso quisiera terminar con las palabras de María en el versículo 38. Entonces, después de todas estas cosas que acabamos de mencionar, después de que el Señor le dice a María: no te consulto, vas a ser mamá, es don del Señor. Después de las promesas: yo estaré contigo, no te voy a desamparar, esto que vas a gestar es de parte de Dios, para Dios no hay nada imposible, yo te elegí. Después de todo eso, la respuesta de María, ¿cuál es? Versículo 38. Aquí está la sierva del Señor, que se haga conmigo lo que Él dijo. ¿Qué respuesta, A veces da un poco de miedo pensar en dar esa respuesta al Señor, en el llamado que todos recibimos. Acá estoy, Señor, que se haga conmigo lo que dijiste. En los momentos difíciles, como cuando su hijo estaba siendo traicionado y golpeado para ser crucificado. ¿Se habrá acordado María de esto? Acá estoy, Señor, que se cumpla tu palabra. Me duele, me rompe el corazón ver a mi hijo así, pero Señor, yo estoy para que hagas tu voluntad, no la mía. ¿Se habrá acordado María cuando tenían que ir en el burrito hacia Belén? ¿Se habrá acordado de estas palabras? Y habrá pensado: ay, ¿para qué le dije
que se haga conmigo su voluntad. No me dijo Jesús que iba a ser tan, no dijo el Señor que iba a ser tan difícil. ¿Se habrá acordado? Cuando vinieron los sabios de Oriente y trajeron regalos, que se habrá acordado María de estas palabras. Se está cumpliendo la voluntad del Señor. Qué lindo sería, qué lindo es. Creo que todas las mamás que están acá hoy ya han respondido así al Señor. Las que van a ser mamás, qué bueno que sería que vayan considerando esto. Los que somos padres también, o los que van a ser padres también. Pero qué lindo sería renovar ese compromiso con el Señor en un día tan especial como este. Todavía no sabemos cuántos años vamos a estar aquí, no sabemos qué cosas vendrán para la familia, para el país, no sé qué vendrá para nuestros hijos, pero yo quisiera que mi respuesta siempre sea la misma. Señor, acá está tu siervo, que se cumpla tu palabra. Para las mamás, para Cristina, Tommy tiene que crecer, todavía no sé si será el sucesor del Dibu Martínez. Señor, aquí está tu sierva, que se cumpla tu palabra. Ahora Vivi, que está en una etapa como abuela también. Señor, que se cumpla tu palabra. Vamos a orar. Y a los que tenemos aquí cerca, o los que no somos mamás, y queremos orar por nuestra mamá, vamos a tener un tiempo especial para orar por ellas y darle gracias al Señor por sus vidas y bendecirlas también, no solamente hoy, sino que cada día en este rol tan importante de ser madres, Dios las guíe. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos en María un ejemplo tan claro y vívido de lo que significa la paternidad, la maternidad. Un ejemplo tan claro de lo que significa ser padres como llamado de Dios. Algo tan importante, tan valioso. Los que tenemos la posibilidad de tener a nuestros hijos, podemos ver qué maravilla es criar, ver personas no solo que nacen y crecen, sino que se desarrollan como seres humanos, como siervos tuyos. Es el anhelo que tenemos. En esta mañana, Señor, quiero darte gracias por cada madre, no solamente las que están acá, sino por cada mamá que entiende su maternidad como un ministerio que le has dado. Gracias, Señor, porque han asumido esa responsabilidad con pasión, con compromiso, en santidad, buscando hacer tu voluntad, no criar a sus hijos según lo que les parece lo mejor, sino de acuerdo con tu palabra. Y a veces es un desafío difícil porque vivimos en un mundo que no reconoce los mismos valores. Y hay presiones, y hay propaganda, y hay consejos, y a veces hasta críticas. Señor, yo sé que hay madres que han sido criticadas por sus hermanas, o sus madres, o sus esposos. Gracias, Señor, porque en ese momento se mantuvieron fieles y firmes a tu palabra. Y por eso quiero pedirte que las fortalezcas, que sigas usándolas para ser de bendición, que las cubras con tu gracia para que sean instrumento en tus manos para bendecir a sus maridos, a sus hijos, a sus propias madres, que sean instrumentos para bendecir a otros niños en nuestra comunidad. Y a nosotros, los que somos padres, esposos, hijos, Señor, danos la sabiduría, la gracia y el valor para ser soporte para ellas. No para hacer tropiezo, no para impedirles, no para criticarlas o cuestionarles, sino para acompañarlas en este proceso. Señor, dame como esposo la gracia para fortalecerla cuando sus manos flaquean, cuando se siente débil, cuando su corazón está siendo agobiado, que yo pueda tener consejos de sabiduría, palabras de fe que la impulsen y la alienten. Gracias, Señor, por este regalo que les has dado de ser mamás. En el nombre de Jesús. Amén.